Bien, yo estoy en Río. David está en Nueva York. Solo que no lo veo a David. Ah, David tiene una foto. ¿Cómo hacen para que si yo apago el video, aparezca una foto mía? Tenés que poner en tu perfil la foto. Tu perfil Sí, en la página web tienes que meterlo en tu perfil. Eso. ¿En la web del Zoom? Ya. Eso. Ah, ok. Yo creo, en la aplicación, no sé, déjame ver. Intenté aquí mismo, pero no lo toma. Si es el Zoom o en el... Sí, hola. es en la página, en el Zoom. En la página del Zoom. Hola, Bueno, Ramiro. gracias. Después no. Ahí Juana que preguntaba por dónde entrar. Lo reenvió otra vez. Dale. ¿Está con contraseña, Ramiro? No, es un link. No te preocupes, yo lo envío a ella. Está aquí. Si tiene Ahí está, ya entró. Acá. La Panola tiene una contraseña, pero la pone Hola. automáticamente, no la puse yo, pero si hace falta se puede pasar. Sí. Hola Juana, ¿cómo andás? Hola. Ah, no había manera de entrar. No, es reservado, especial. Especial, sí. Para la gente interesante. Para la gente buena. Tienes- Para los amigos. Solo los amigos. Muy bien. Y este Zoom Ya se estamos va grabando todo esto, incluso los saludos. Sí, todo. Sí, pues le puse automático, por si yo llegaba tarde o algo, para que arranque grabando. Después de última se puede cortar. Ah, Bueno, ¿este Zoom se va a cortar a los 45 minutos? sí, 40. Sí, es un Zoom 40. común. Lo que quiere decir que se graba todo, cuando se termina se graba solo. Sí, Hace una grabación automática, ¿no? Ujú. sí, lo puse así. Ok. Sí, porque hubo gente que me dijo que estaba enferma, que quería participar pero no podía, entonces Ya. me habían pedido que lo grabe. Sí, me escribieron también para decir eso. Muy bien. ¿Puedo empezar haciendo una pregunta? La Claro. segunda pregunta. Claro. Aquí podemos hacer lo que nos parezca bien, Eva. La pregunta es por el quiénes somos. En el sentido de que hay ya una red humanista por la renta básica, ¿no? Que está trabajando. Y nosotros somos otro grupo o somos parte de ese mismo. ¿O qué somos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Bueno, yo no sé, cada uno seguro que tiene quizás cierta respuesta distinta, ¿no? Pero esto surgió... yo visité varios países de Latinoamérica y terminamos en Estados Unidos, ¿no? Con unas jornadas de presencia. Y en ese viaje por distintos países fuimos dando talleres, dando charlas, presentando el documental sobre renta básica. Quedó gente interesada y con alguna gente llevamos como un año juntándonos cada lunes o casi todos los lunes, profundizando en el tema, compartiendo, en realidad es como una cosa muy desde la base, unos poquitos, compartiendo las experiencias que íbamos teniendo si se hacían algunos talleres o qué pasaba, cómo íbamos desarrollando lo poco que estábamos desarrollando o lo mucho, dependiendo de los momentos y de los lugares, sobre la renta básica.
Y ahí se planteó hacer como una red, ¿no? Un esqueleto de red. Ramiro, Gilka, Isidro, que participó alguna vez, yo creo. Y era la red humanista por la renta básica universal de Latinoamérica. Al unirse posteriormente David, por ejemplo, desde Estados Unidos, o Remigio desde Mozambique, y estar interesados amigos también, por ejemplo, de Guinea-Bissau, pensamos en quitar todo esto. Ha sido todo muy, muy rápido, sin darle tantas vueltas tampoco. Pues pensamos quitarle el tema de Latinoamérica y seguir utilizando el nombre y el logo para que sirviera para distintos países. ¿Qué ocurre? Que además está el grupo de Humanistas por la Renta Básica Universal de España, que bueno, yo formé parte también y como prensa les apoyo siempre y publico en Presensa sus notas y todo esto, que fueron los primeros en realidad dentro del humanismo que empezaron a trabajar con la renta básica. Entonces ellos están moviéndose más en Europa. Entonces, por ejemplo, cuando fui con el documental, pues digo fui porque como también es un proyecto de Presensa el documental de la agencia, pues lo presentamos también, por ejemplo, en Italia, en Grecia, y ellos quedaron conectados a nivel europeo. Y ahora pues ha llegado el momento en que tenemos que ver cómo funcionar, y eso es un poquito lo que... Así, ¿quiénes somos? Pues somos la red humanista por la renta básica universal. Con unos poquitos, una especie de esqueleto de varios países. Okay. Claro, digamos que la diferencia es esa, ¿no? Que un grupo está más centrado en Europa, el original, y nosotros más en Latinoamérica, y los países que se han sumado, algunos de África, o bueno, Estados Unidos, Inglaterra, un poco más. Y eso es. Pero porque ahí está Tony Robinson también, desde Londres. ¿Perdón? Claro, eso también, Londres, bueno, sí, cierto que Londres no es parte de Inglaterra. La Unión Europea, pero... Claro, me daba cuenta, acabo de caer en cuenta. Él no sé si se va a sumar hoy, porque anda muy liado con un tema para el fin de semana, que es una reunión de Abolición 2000. Él está muy metido en todo el tema antinuclear, los que le conocéis, ¿no? Y justo tienen la reunión anual de Abolición 2000. Y estaba preparando, él forma parte de la directiva hasta donde sé, de Abolición 2000. Así que... Claro, también considerar que en realidad lo que tenemos son ritmos distintos, en el sentido de que ellos ya empezaron a trabajar con la renta básica hace años, como otras organizaciones en Europa. Y en Latinoamérica, pues no, estamos como iniciando la cosa. Y hay cosas que seguramente podemos rescatar de lo que se ha hecho en el otro lado, ¿no? Porque mandaban documentos, campañas, etcétera, que se pueden utilizar acá también. Así es. Claro, así que eso, básicamente tratar de, o sea, la cosa es colaborar, porque yo siempre publico noticias de España en el grupo nuestro y viceversa, ¿no? También les comparto noticias nuestras de los países de acá, allá, en el grupo de España, digamos. Así que la idea siempre es colaborar. Lo que pasa es que, bueno, cada cual lanza campañas distintas con el foco en distintos países, por ejemplo. Lo cual no significa que si ellos hacen una campaña de firmas, o sea, la idea es compartirla para ayudarlos si es que se puede. Ahora, si son firmas que son solamente de Europa, por ejemplo, entonces, bueno, ahí no. Son solamente de Europa y además recomiendo no, porque es 1.000.000 de firmas, si no recuerdo mal, pero de ciudadanos europeos, si no estoy confundida, ¿no? Sí, entonces, cuidado con eso porque se invalidan, ¿no? O sea, se pueden invalidar las firmas. Además, son por internet y saben dónde estás, o sea, es fácil. Sí, te descarta el mismo sistema en realidad, pero bueno. Claro, probablemente, no lo he probado, o sea, no lo sé, pero... Sí. Así que bueno. Lutz se está conectando, por lo que veo. Está aquí ya, me parece.
Luz Armando es de Paraguay, ¿verdad? Creo, si mal no recuerdo. Sí. ¿Quién? Armando, no Armando, sé, creo que no era recuerdo de bien. Paraguay. Sí. ¿Y Luz será el de Alemania? Yo estaba pensando en eso, pero que es al que conozco, pero por ahí no es. De pronto lo estaba pensando ahora, es que tal vez no es. Tendríamos que decirle Lutz. Lutz, claro. Le falta la T al nombre. Uh-huh. Bueno, hoy me habían dicho que por suerte la invitación a la reunión de hoy había circulado por distintos grupos no humanistas, así que podemos esperar a cualquiera hoy, sinceramente. Así que ojalá. Ya. Ahora, yo, la verdad, me gustaría proponer que seamos puntuales, digamos, ¿no? A las 7 Claro. tengo otra reunión, creo que alguien más también dijo que a las 7 Sí. tengo otra reunión, y me parecería... Sí. Yo pido disculpas, pero no podía entrar. Pero es que estoy con lío en la casa, me estoy moviendo de lugar, no se conectaba, se había desconectado una cosa. Bueno, pido disculpas. Ya. Okay, Si queréis empezamos, ¿no? ¿O cómo sí, hacemos? igual queda grabado, el que se pierda un pedazo luego lo Claro, así es. recupera, ¿no? Okay. Sí, iniciemos. Ok, muy bien. Bueno, la idea era hablar me había responsabilizado de explicar algunas cosas, ¿no? Sobre la renta básica como derecho humano, el tema de la universalidad y el tema de la incondicionalidad. ¿Sí? Bueno. Y tenemos, ¿cuántos minutos nos quedan? ¿Alguien puede verlo? Llevamos 12, así que deben quedar media hora. Ya, ok. Bueno. Okay. El tema de... el titulito que yo le había puesto era la renta básica universal e incondicional, el primero de los derechos humanos, o sea, el derecho a la supervivencia, ¿no? No todo el mundo lo reivindica desde ahí, pero nosotros como humanistas sí, reivindicamos que la renta básica se considere, se tenga en cuenta como el primer derecho, dado que sería el derecho a la supervivencia, ¿no? A que el cuerpo siga, porque se trataría de cubrir alimento, techo, como lo básico, lo básico. Si esto no está cubierto, evidentemente no tiene sentido en ninguno del resto de los derechos. Quiero decir, si el cuerpo no está asegurado, si la vida no está asegurada, ese individuo no va a poder seguir, ¿para qué va a necesitar educación, salud, etcétera, etcétera? Y de hecho, dentro de la Carta de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25.1 se habla del tema, no de la renta básica, pero sí del derecho de todo ser humano a la subsistencia, ¿no? A tener garantizada una subsistencia material, techo, etc. Es curioso que otros derechos como el derecho a la educación, a la salud, etcétera, con diferentes desarrollos según las diferentes zonas del planeta y países, pero lo cierto es que está mucho más instalado en el imaginario colectivo el derecho a la educación, por ejemplo, y en Occidente nos indignamos mucho cuando no, por ejemplo, se discrimina a las chicas respecto a los chicos, ¿no? A las niñas respecto a los niños, en la educación, en la salud también incluso, pero nadie se cuestiona del todo por qué no se ha asegurado que la subsistencia, o sea, qué mecanismos implementar como para que la subsistencia estuviera asegurada, ¿no? Yo tengo una interpretación del tema de por qué, aunque se ha metido en uno de los artículos, no se ha desarrollado luego tanto, ¿no? Y comprendo una vez más bien por qué Silo decía que, bueno, no es lo ideal, pero que ojalá se cumpla la Declaración de Derechos Humanos, que empecemos por ahí y exijamos eso, ¿no? Desde mi punto de vista, el tema de que no se
no se ponga como una prioridad absoluta e incuestionable. El tema de asegurar la subsistencia tiene que ver con que se está tocando la esencia del sistema. Es decir, el sistema este se apoya en la propiedad privada, ¿no? Es un elemento clave. Y la propiedad privada, y en la propiedad, o sea, el tocar, el asegurar la subsistencia, empieza a cuestionar eso. Y se empieza a cuestionar porque porque la propiedad privada está asociado al mito y a un tema religioso que tiene que ver con esa frase que todos, bíblica, esa maldición bíblica que todos conocemos, y es que dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, que por el hecho de haber nacido, tú no tienes derecho, no tienes por qué tener asegurado la subsistencia, sino que te la tienes que ganar. De tal modo que poder comer, poder subsistir, se ha asociado a un salario. Y si no hay un salario de por medio, ¿por qué? O sea, de hecho yo lo he escuchado en los primeros tiempos en los que empezamos a trabajar aquí con la renta básica, incluso entre nosotros alguien preguntaba, bueno, ¿y por qué se le va a tener que pagar a todo el mundo? Si alguien, por ejemplo, no trabaja o no quiere trabajar, ¿por qué habría que pagárselo? Es decir, se tiene totalmente asociado al salario, al esfuerzo, el poder subsistir. De algún modo se tenía que montar un relato por el cual la gente, de manera obedientemente, se pusiera a trabajar para otro para poder subsistir, ¿no? Todo forma parte de un armado, ¿no? Y tocar el tema de la renta básica como un derecho humano, como un derecho universal, como el primer derecho, toca el centro del sistema de creencias en el que se apoya este sistema, ¿no? Así es que, a mi modo de ver, por eso hay tanta dificultad en que la gente le entre la ficha, como decimos aquí, porque al empleo se ha asociado la dignidad, o sea, tú eres digno si tienes un empleo. Tú puedes ascender socialmente a través del empleo. Se supone que eso te va a dar la felicidad. Además, el trabajar te hace por ejemplo, para las mujeres, libre. Hay muchos elementos que se han asociado al empleo y a ganarse la vida estando empleado. Cuidado, hablo de empleo y no trabajo. Nosotros diferenciamos una cosa de la otra. El empleo es un trabajo remunerado, mientras que el trabajo es muchísimo más amplio. En el trabajo nosotros incluimos el empleo, pero también el trabajo voluntario, el trabajo de cuidados, el trabajo, mucho del trabajo artístico, etcétera, ¿no? Bueno, eso por ese lado. Entonces, la única manera de que o sea, perdón, nada, no voy a seguir por ahí porque me voy a meter en otro tema que no tiene que ver con lo que estamos diciendo hoy. Bueno, entonces, para que sea un derecho humano, para que se reconozca como un derecho humano, ha de ser universal. En otros derechos humanos no tienen por qué ser universales porque se trata de colectivos. O sea, por ejemplo, los derechos de la niñez, los derechos de las personas mayores, los derechos de la mujer. Pero en este caso, dado que hablamos de subsistencia, afecta a toda la población. De ahí la universalidad. No podemos dejar fuera a nadie, desde el más pobre al más rico, desde el que nace hasta el que está a punto de morir, todo el mundo, si no caemos en discriminar. Así es que ha de ser universal. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué habría que dárselo a los ricos? Mara, ¿no te importa que termine, que no voy a tardar casi nada y luego preguntas? ¿No te importa? Ok, gracias. Digo, ¿por qué habría que dárselo a los ricos? Bueno, porque es la única manera de garantizar, o sea, los derechos van asociados a obligaciones siempre.
Nadie cuestiona, por ejemplo, que un rico no tenga derecho a una educación, por ejemplo, a la sanidad, a la educación gratuita, universal. Nadie cuestiona eso. ¿Por qué habríamos de cuestionar la subsistencia, ¿no? El derecho a la subsistencia, algo que garantizaría una renta básica? El tema es que, la diferencia es que no todo el mundo con la implementación de una renta básica saldría ganando. Ganaría la mayor parte de la población, pero habría una parte, los más ricos, que perderían. Es decir, recibirían esa asignación, pero tendrían que colaborar con mayores impuestos, por ejemplo, ¿no? Así es que, pero el único modo de asegurar que es un derecho, que se convierte en un derecho humano, es su universalidad. Por otro lado, entramos en el otro término que queríamos aclarar hoy, que es el tema de la incondicionalidad. La incondicionalidad tiene que ver, como dice el propio significado de la palabra, con que no hay condición alguna para poderla recibir. No importa, si se es pobre o no, si se tienen ganas de trabajar o no, si uno forma parte de una unidad familiar grande o pequeña, simplemente se recibe y ya está. El tema de la incondicionalidad marca la diferencia entre las rentas o los ingresos para pobres y una renta básica universal e incondicional. A mí me gustaría respecto a esto aclarar una cosa. Cuando en algún momento se ha planteado en el grupo, se ha dicho, bueno, lo importante es ir avanzando. Entonces veamos, podría ser una renta progresiva hasta llegar a una renta universal. Desde mi punto de vista y la experiencia que tenemos en España, después de haber intentado levantar una iniciativa legislativa popular que obligaba a conseguir 500.000 firmas y que no se consiguieron como alrededor de 100.000, y la mayor dificultad que teníamos era el sistema de creencias de la gente. Lo que nos dimos cuenta después de haber movido todo ese tema de las firmas, es que, en esa iniciativa legislativa popular se planteaba dos fases. Una primera fase en la que se daba una renta básica a la población que tenía ciertas condiciones de precariedad o falta de recursos, etcétera, para pasar luego a que fuera universal. Y lo que nos dimos cuenta es que era una confusión. Lo único que se ayudó fue a generar mayor confusión, porque las rentas para pobres responden a un sistema social, que es en el que vivimos, un sistema vertical, en el cual unos pocos se han adueñado de lo que es el todo social. Se apropiaron, de ahí surge la propiedad privada, etcétera, etcétera, y a partir de ahí lo que dan con esas ayudas, y se habla de ayudas, son las migajas del propio, de lo que les sobran, y sin generar derechos. Es decir, se da por caridad, es un sistema humanitario, mientras que una renta básica, que no es el objetivo final, pero sí es un paso en la liberación del ser humano, lo que permite es lo que generaría sería un derecho, es decir, yo, por haber nacido, yo tengo el derecho a poder subsistir. Nadie tiene por qué ayudarme. Yo nazco y ya tengo ese derecho. Y eso corresponde con un sistema humanista. Si os dais cuenta, no tiene nada que ver. Yo no tengo que justificar nada. Yo tengo ese derecho. Y además, por primera vez en la historia, hay riqueza suficiente para que se pueda implementar en todo el planeta. Y algo que mucha gente cuestiona, que no entiende, que no sé qué, esa riqueza se produce por avances tecnológicos, por la robótica, etcétera, etcétera. Cada vez esa riqueza que se va produciendo, esa producción es exponencial. Esa riqueza es
se produce por acumulación histórica de generaciones que han ido trabajando en desde distintos, a nivel material e inmaterial, como para que en este momento concreto podamos tener riqueza para todos. Así es que es un tema de comprender que esa riqueza es de todos, una, y que por tanto debe devolver a todos, dos. Y hay gente que lo está planteando ya. Soros, por ejemplo, un tipo supermillonario, una de las personas más ricas del planeta, él dice que ellos son los que están provocando, que los ricos son los que están provocando el lío. Entonces lo lógico es que a ellos les graben con más impuestos como para empezar a devolver. Y por ejemplo, la campaña de Jan, un japo de Estados Unidos, que David conoce muy bien, ellos en Estados Unidos, desde el Partido Demócrata, por ejemplo, distintos candidatos a distintos niveles que se van presentando y que defienden la renta básica, ellos defienden, por ejemplo, que a cada estadounidense se le dé $1000 al mes para devolverle lo que el estadounidense se está gastando en Facebook, en Twitter, en no sé qué, es decir, en redes, por ejemplo, o en determinados servicios que utiliza y de los cuales se beneficia el empresario de turno, ¿no? Entonces es una forma de devolverle a la gente lo que es suyo, porque estamos trabajando gratis para todos estos señores, ¿no? Así es que no vemos el modo de que dando ayudas por precariedad o por pobreza se avance en la dirección de conseguir una renta básica universal. No es lo mismo, no se trata del mismo sistema, ni se trata del mismo sistema de creencias, porque la resistencia está en la cabeza de la gente. Fundamentalmente es la mayor resistencia. Y si apostamos por las rentas para pobres, lo que estamos es colaborando con seguir potenciando este sistema en el que estamos. No avanzamos hacia el otro, lo tenemos comprobado. Aquí en España ha sido clarísimo y así es que yo pido, y cuando hablo con algunas personas que tienen acceso a grandes medios o algunos políticos y tal, les pido que si quieren ayudar en el tema de la renta básica, por favor dejen de utilizar la expresión renta básica para hablar de rentas para pobres o de ingresos para pobres, que utilicen otra expresión, porque si no lo único que hacen es confundir intencionadamente, a veces por desconocimiento y otras veces intencionadamente, como ha ocurrido aquí en España. Y la no defensa por parte de muchos políticos simplemente es porque eso no les da votos. Es así de claro y así de pragmático, ¿no? Bueno, no sé si ha quedado claro los tres conceptos de derecho humano, de incondicionalidad y universalidad. Mara, ¿querés hacer tus preguntas? Que están muy buenas. Tenemos 10 minutos igual, así que después, si se corta, volvemos a entrar por el mismo enlace. Sí. Yo vi el otro día que hubo una charla en el grupo acerca de la edad y alguien le contestó a una persona que era a los 18. Yo estaba pensando que tal vez nosotros ya debiéramos pensar que tiene que ser en cada país a la edad en que se sea mayor de edad, porque hay países que es a los 16, otros a los 17, otros a los 18, y esa mayoría de edad va asociada con el derecho penal, con que te puedan, digamos, penalizar. Entonces digo, ¿será que en cada país tiene que ser en esa edad en que ya te puedan sujetar al derecho penal y en que tú puedas tomar decisiones sobre tu vida? O, porque si no, la edad de 18 años, ¿de dónde la sacamos? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es que una persona dijo que si era un derecho humano tenía que ser desde el nacimiento. Yo digo, me parece, quiero preguntar, que es muy difícil. Primero, porque es la persona la que tiene que decidir qué va a hacer con ese dinero, y una criatura de 3 años no puede decidir esto. Y en segundo lugar, porque estarían los padres manejando una renta que no les corresponde, hasta la mayoría de edad de los niños, y entonces eso sí traería algún problema a la gente que no esté muy convencida, porque dirían, bueno, al final
Si tienen 4 hijos van a cobrar 6 rentas y hasta que los niños sean mayores de edad se la pueden guardar. O sea, creo que esos 2 temas, desde qué edad, y es un tema así como que me gustaría que lo charláramos un poco. Ya. Bueno, desde el momento en que un niño nace genera gastos, tiene gastos. Es decir, come, hay que pañales, si está en un lugar muy frío se necesita calefacción, quizás más que la habitual. Hay muchos gastos, ¿no? Necesita ir a la escuela, eso genera gastos. Así es que, desde nuestro punto de vista, ha de ser desde el momento en que un niño nace. Cuando se ha planteado lo de los 18 años es porque, por ejemplo, no sé en qué grupo has estado conversándolo, pero por ejemplo aquí en España, la propuesta que hacen algunos economistas, como Raventós, algunos que salen en el documental, tiene que ver con, ellos dicen que hasta los 18 años se daría el 20% o el 25%, no recuerdo bien, da igual, y a partir de esa edad el 100% de la renta básica que se asigne. Desde luego, nosotros, digo nosotros, de los humanistas que llevamos años con esto, y yo personalmente entiendo que desde el momento en que nace, absolutamente, vamos. ¿Y quién lo va a gestionar? Evidentemente las personas que se ocupe, la persona o las personas que se ocupen de ese niño que acaba de nacer, ¿no? Los padres, el tutor, quien sea, ¿no? Pero no es algo que haya que... Bueno, no sé, en cada familia se hará de un modo, ¿no? Lo guardarán o no lo guardarán, pero ese niño está generando gastos desde el minuto cero, vaya, o sea, desde el momento en que sale al mundo, ¿no? Ok, gracias. Parece el carácter individual. Cada persona, desde el momento que nace, tiene una cuenta. Cobra un porcentaje, pero tiene una cuenta. Y si son 7 cuentas. 2 cobran el 100% y 5 cobrarán el 30%. La persona que está a cargo es el que maneja esas cuentas y tendrá que dar cuenta de sus gastos. Si la maneja una sola persona que está a cargo de los chicos, esa la maneja la madre. Si la maneja el padre, la maneja el padre. Y si tuviera un tutor, un abuelo, porque si estuvieran divorciados, o hubiera un accidente y estuvieran en la calle, lo maneja el tutor a cargo. Pero siempre la cuenta es individual. Uno a partir de qué edad, a partir de los 18 lo maneja él, antes de los 18 lo maneja el tutor. Claro, pero es lo mismo, yo no sé si en otros países, aquí en España existen las pensiones de orfandad, ¿no? Muere un padre, una madre y al hijo le queda... Es el tutor legal. Es lo mismo, es el tutor legal. El tutor maneja el dinero y tendrá que dar cuenta de él. Pero la cuenta es individual. Sí, acá la cuestión era si darle o no el 100% por el su niño. número de identidad cobra. No, bueno, es una convención, porque bueno, es así. Se supone que no gasta tanto. Es un porcentaje, hasta los 18. Eso se podrá ver, no sé. Pero ¿y por qué, Isidro, perdón, ¿y por qué habría de ser un porcentaje? Pregunto. Y porque se supone que no gasta lo mismo antes de los 18 que después de los 18. O sea, se supone que no. Igual todo esto es hasta a debatir. Hay tantos problemas a debatir, está la inflación, hay un montón de problemas. El asunto es esto como para poner un esquema para hacer una cuenta de cuál es el importe que hay que gastar. Y no estamos hablando sobre temas tan diversos. Cuando uno busca un monto, uno dice, tantas personas tienen mayor de 18 años, tantas menores de 18, entonces uno va haciendo un esquema de cuánto es el dinero. Pero también se puede hacer por el 100% de todo, pero realmente sí, es un problema. Una persona puede decir, soy solo y tengo el 100% de uno. Y empezamos con eso de que tienen hijos por eso. Esas son tonterías que tenemos que evitarlas. Por eso hay que darle la misma cantidad a todo el mundo. A mi modo de ver. Bueno, está bien. Está bien. ¿Puedo? Estaba David. Ya.
Bueno, para reforzar un poco que dijo Juana, yo creo que para nosotros el tema del derecho humano es muy importante por los humanistas, porque con el tema de la renta básica pueden salir muchos temas, con muchas discusiones, con muchas cosas muy complicadas y que al final se pierde un poco el tema mismo. Y el tema de los derechos humanos para nosotros son fundamentales y son muy complicados para que la gente entienda bien qué es un derecho humano y qué nivel de derechos humanos estamos hablando. Porque la tiene la Declaración de las Naciones Unidas que todo el mundo, pero que nadie aplique. Eso es un nivel de derecho humano que conocemos muy bien. Tiene el derecho humano al nivel de países y cada país tiene su propia forma de aplicarlos. Y aquí yo creo que nosotros nos interesa de se meter nosotros con el tema para ver cómo en cada lugar puedes formular una realidad de que se transforme en el derecho humano. Tenemos experiencia con el tema del derecho del voto. Y para que la mujer pueda votar, fue 100 años de trabajo. C'est-à-dire, no fue 2 días, fue 100 años de trabajo. El tema del Civil Rights Movement, del derecho de los africanos, pasó con el tema del derecho al voto. Y fue un combate muy difícil, la gente fue matada y todo eso. Con el tema de la educación, fue también un proceso muy largo. Y aquí yo tengo como una proposición muy simple. Es que una democracia, la gente tiene el derecho a votar. En un país desarrollado, la gente tiene acceso a la educación. Y eso puedo reformarlo bien, pero bueno, la imagen es que si un país tiene algo de futuro, tiene acceso a la educación. En un sistema económico, la gente tiene acceso a un mínimo para vivir. C'est-à-dire, nadie puede describir hoy en este mundo que tenemos hoy, somos viviendo en un sistema económico donde el dinero es la mayor central, es la valor la más importante. Nadie puede discutir eso. Y eso yo creo que nosotros como humanistas necesitamos reforzar que en ese sistema de hoy, del día de hoy, nadie puede estar sin resources económicas. Eso no vale. El sistema económico es del servicio del humano y no el revés como es el momento de hoy, que la gente está en servicio del sistema económico y no es el revés. Y eso es el paradigma que nosotros queremos cambiar y reforzar que el humano con valor central y tratar a los otros como que queremos que está tratado. Eso yo creo que es muy fundamental que nosotros caminamos en este camino porque nadie más va a hacer, uno. Y los otros son muy especializados con otro tema económico, con el tema social, con tema de no sé qué, y que se pierde mucho de discusión. Es decir, si el chiquito tiene